Pues muy buenos días a todos, gracias por acompañarnos y bienvenidos a esta última sesión del seminario Pensar el siglo XXI, última sesión de este curso. Regresaremos el próximo mes de octubre con temas interesantes. El primero será justamente la guerra de Ucrania. Hoy nos toca un tema de los que hemos venido llamando transversales, la inmigración, quizás mejor en plural hablar de las migraciones, ¿no? Un tema que teníamos acordado hace bastantes meses, pero que vuelve una y otra vez a la actualidad, no se separa de la actualidad. En este caso mostrando alguna idea que hemos reiterado en estos seminarios, y es la debilidad, la dificultad que tiene la Unión Europea para estabilizar sus dos fronteras, por cierto, de las que se ha hablado mucho en la reciente cumbre de la OTAN, ¿no? Por una parte, la frontera del este, en este momento desestabilizada por Rusia, que está dando lugar, como sabemos, a enormes movimientos de población, emigrantes y refugiados, ucranianos que huyen espantados del horror de la guerra, que encuentran refugio en países vecinos, singularmente Polonia, que por cierto está dando un ejemplo enorme de generosidad para recibir a sus vecinos, ¿no? Frontera este que por lo demás ya sufrió una llegada masiva de migrantes con ocasión de la guerra de Siria en el 2015, ¿no? Y la otra frontera, la de Europa, la frontera sur, la del Mediterráneo, que es nuestra frontera en definitiva, con episodios reiterados de asaltos masivos a la valla de Ceuta y Melilla, el último con nada menos que 23 fallecidos, casi una guerra híbrida, sin olvidar el tráfico mortal constante en el mar, en el Mediterráneo o en el Atlántico, que llega a Canarias, a las costas del sur de España, o que desde Libia salta a Lampedusa en Italia, o que desde el este salta a Grecia, ¿no? Como vemos, nada nuevo, desde luego. Hace pocas semanas escuchaba a Carlota Soler su discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, lo traigo aquí, vale la pena leerlo, y comenzaba señalando ella algo importante, y es que las migraciones son una constante en la historia de la humanidad. Es más, yo me atrevería a decir que son en buena medida la historia misma de la humanidad, pues todos venimos al final de una protomadre que salió de África hace 200.000 años, y a partir de la cual la especie se ha ido extendiendo por todo el planeta. Todos venimos, pues, de algún sitio, y en ese sentido todos somos emigrantes, ¿no? De modo que la expresión pueblos originarios, que está tan de moda en este momento, pues lo único que hace es mostrar falta de memoria. También ellos vienen de alguna parte. Los episodios de movimientos de población históricos son bien conocidos, la mal llamada invasión de los bárbaros, que fue eso, emigraciones de los pueblos del este que penetraron en Europa. Más tarde fueron pueblos del sur, árabes. Más tarde fue la inmigración europea, América del Norte y América del Sur, que continuó hasta hace pocas décadas. Y, por supuesto, olvido muchos otros de los movimientos masivos de población. En este momento se estima por Naciones Unidas, me corregiréis si me equivoco, que hay unos 280 millones de emigrantes en el mundo, lo cual es una cifra realmente relevante. La ciencia social, los científicos sociales, llevamos muchas décadas trabajando sobre el tema de las migraciones. De nuevo, más que un tema más, ha sido casi el tema para muchas de las grandes escuelas de sociología. Pienso en la Escuela de Chicago, que comenzó a trabajar sobre estas cuestiones hace ya más de un siglo. ¿Por qué se emigra? ¿Hacia dónde se emigra? ¿Cuáles son las fuerzas de expulsión, las fuerzas de atracción? ¿Qué consecuencias tiene ello sobre la población que pierde migrantes o la población que los gana? ¿Cómo facilitar la integración de los emigrantes? Y todo ello podemos analizarlo, por supuesto, en referencia a España, en referencia a Europa o en referencia al mundo entero, donde hay hoy movimientos masivos de población ignorados en buena medida por los occidentales. No necesito resaltar tampoco que es un tema que afecta a España, que nos afecta a los españoles muy directamente. Basta pasear por las calles de las grandes ciudades para percibirlo. En muy pocos años hemos pasado de país de emigración, que enviaba trabajadores, enviaba población fuera, a país de inmigración, hasta alcanzar en algún momento, creo que hasta un 12% de población emigrante, un porcentaje ciertamente muy alto.
y que proviene además de los 4 puntos cardinales. Proviene del norte, de los países desarrollados de Europa, alemanes, británicos que se instalan con nosotros. Proviene del este, de los nuevos países de la Unión Europea, rumanos o polacos. Proviene del sur también, del Magreb islámico, del África subsahariana y, por supuesto, muchos del oeste, de América Latina, ecuatorianos o peruanos. Al parecer con no mala, es decir, más bien buena, pero no quisiera exagerarlo, integración entre nosotros. No nos puede acompañar, y lo siento mucho, Rosa Aparicio. Rosa Aparicio ha tenido COVID en esta 7ª ola que está causando pues, bastantes trastornos, por fortuna no graves, pero bastantes trastornos, y cogió el COVID ayer, me llamó y no puede acompañar. Y lo siento porque Rosa Aparicio publicó un magnífico libro, una magnífica investigación que había hecho con Alejandro Portes, nuestro premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, que se titula Los nuevos españoles, la incorporación de los hijos de los inmigrantes, un libro que presentó magistralmente Joaquín Arango en el Instituto Ortega y Gasset con resultados bastante positivos. Contábamos con 3 magníficos profesionales, contamos con 2 que paso a presentar. Carlota Soler, nuestra ponente. Carlota es catedrática emérita de la Universidad Autónoma de Barcelona. En el año 89, por tanto hace ya mucho tiempo, fundó el Grupo de Estudios de Inmigración y Minorías Étnicas allí, y en el 2009 el Centro Interdisciplinario e Interuniversitario de Estudios e Investigaciones sobre las Migraciones de la Autónoma de Barcelona. Ha sido muchos años directora de la revista Papers, sin duda la mejor revista catalana de sociología. Ha sido presidenta de la Asociación Catalana de Sociología, vicepresidenta de la Federación Española y, como decía, hace pocas semanas se incorporó como académico de un número a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Creo que es la cuarta mujer que se incorpora, Joaquín Arango, catedrático de Sociología emérito de la Universidad Complutense, donde dirige el grupo de estudios sobre migraciones internacionales. Ha sido profesor en numerosas instituciones, en el Colegio de la Frontera Norte de México, en la Universidad de Padua, en la Universidad de Malmö en Suecia. Fue presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, subsecretario del Ministerio de Educación y Ciencia, en una época en la que Joaquín y yo nos dedicamos a la política. No sé si nos tenemos que arrepentir de eso o no, pero bueno, dejémoslo para los temas personales. Se ha formado en la Universidad Complutense y en la Universidad de Berkeley y ha colaborado en calidad de experto en numerosas instituciones. De modo que comenzamos pues con la ponencia de Carlota, luego tendremos la intervención de Joaquín y tendremos tiempo para poder debatir y discutir entre nosotros y también con todos ustedes si nos quieren enviar preguntas que trataremos de contestar, por supuesto. Carlota, cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias a la UNIR y muchas gracias a Emilio Lamo de Espinosa por haberme invitado a esta sesión a la que acudo con mucho entusiasmo e ilusión. Como ha dicho Emilio hace un segundo, las migraciones existen desde el principio de la humanidad y han ido a lo largo de los siglos aumentando en volumen y en velocidad. Las razones de estas migraciones generalmente son demográficas y económicas. Actualmente hay otras razones que explican las migraciones, pero en el fondo, el trasfondo económico siempre existe. En Europa y en España también, y a Europa y España es donde me voy a referir con más atención, han existido migraciones de tipo económico desde 1945 al 73 aproximadamente. Las migraciones eran de personas que se desplazaban a países donde los salarios eran más altos, donde las condiciones de trabajo eran menos difíciles, por decirlo de alguna forma, y desde Norteamérica, Europa Occidental, Oceanía, se acogía a estas personas que migraban porque las necesitaban para cubrir sus necesidades del mercado de trabajo. Tras la crisis del 73, con el aumento de los precios
del petróleo se desarrollan nuevas formas transnacionales de producción y surgen nuevos países de inmigración, como son los del sur de Europa, los países del Golfo Pérsico, América Latina, África, Asia. Aunque los flujos migratorios hacia Europa se ralentizan, el freno a la inmigración impulsa muchas veces la reunificación familiar por parte de las personas desplazadas anteriormente, de modo que puede decirse que el volumen total de inmigrantes aumenta. En el primer mundo, el incremento de inmigrantes documentados e indocumentados coincide con esa transformación de la economía postindustrial que deriva hacia una economía de servicios basada en el conocimiento y en el control de la información, paralela a la producción de bienes materiales. Ello repercute en la escala laboral social al potenciar los niveles extremos, el superior y el inferior, de trabajadores altamente cualificados y los trabajadores poco cualificados, en detrimento del nivel intermedio de obreros manuales. El desarrollo de las telecomunicaciones, de la informática, del transporte, así como la desaparición de las fronteras al comercio, la distribución de inversiones a nivel internacional, da como resultado la aparición de una economía de mercado global a nivel mundial. China, recordad que se suma al modelo de economía de mercado hacia 1979. La Unión Europea desaparece, colapsa en 1991. En esta economía, el flujo transnacional de mercancías, bienes, trabajo, capital están garantizados. Sin embargo, los estados del primer mundo persisten en controlar los flujos de inmigrantes, sobre todo de los no cualificados, que no ofrecen más que su fuerza de trabajo. Otro aspecto a tener en cuenta en las recientes tendencias migratorias es la feminización de los flujos migratorios. A lo largo de la historia, las mujeres migran acompañando a los hombres. En los últimos 30 años, en cambio, se incrementa el número de mujeres que emigran como cabezas de familia, como breadwinners, concentrándose sobre todo en el subsector de los servicios personales, del servicio doméstico y de cuidado de ancianos, niños enfermos, discapacitados. A finales del siglo pasado, las migraciones se contemplan en términos globales. Son el resultado de la integración de una población y comunidad locales en una economía nacional. A principios del siglo XXI, las personas se mueven más fácilmente y de forma poliédrica en todas direcciones, del campo a la ciudad, entre países limítrofes o no limítrofes, entre países, entre continentes. Lo hacen en busca de seguridad y de mejores condiciones de vida. Mientras que a finales del siglo XX los migrantes se movían de forma pautada por su estrategia de movilidad socioeconómica ascendente en el seno de un sistema mundial estable, en el siglo XXI parecen además movilizarse indiscriminadamente en el seno de un sistema mundial desestructurado, siguiendo una pauta de supervivencia, una estrategia de supervivencia ante las amenazas medioambientales que no pueden controlar. Ello da lugar a nuevas formas de movimientos migratorios transnacionales. Por otro lado, migrar implica, con la existencia de los Estados-nación, cruzar fronteras, y a veces cruzar fronteras naturales, no solamente políticas. Hay migraciones internas e internacionales. A menudo esta distinción pierde sentido por cuanto existen fronteras geográficas en tierras pobladas por personas culturalmente similares, el sur de Filipinas y el norte de Malasia, por ejemplo, y al revés, las migraciones internas pueden darse entre poblaciones ocupando el mismo estado, pero muy distanciadas culturalmente. La etnia uigur en China movilizándose hacia las ciudades del este del país. Otras veces son las fronteras las que cambian. La disolución de la Unión Soviética es un ejemplo. Y así se transforman las migraciones internas en internacionales. Estas últimas se vinculan estrechamente con el proceso de globalización, por extensión geográfica, por la profundización de las relaciones sociales y por obviar la territorialización de ámbitos institucionales clásicos, como señala Emilio Lamo de Espinosa.
El proceso de globalización, caracterizado por la interconectividad amplia, intensa y rápida a lo largo y ancho del mundo en todos los aspectos de la vida económica, social, política, cultural, personal, permite producir, distribuir, intercambiar, comunicarse en tiempo real y a nivel planetario. Las modernas tecnologías de la información y de la comunicación facilitan la formación de una red transnacional que permite el flujo rápido de intercambio de capitales, de comercio de bienes y servicios, de ideas, de elementos culturales y de personas en todas direcciones. Así como los flujos de capitales y mercancías son socialmente aceptados por las economías de mercado de las economías liberales, los flujos de población causan reticencias. Se consideran una amenaza potencial a la soberanía y la identidad nacionales. En cuanto a las causas y consecuencias de las migraciones internacionales, en las 2 primeras décadas del siglo XXI se agregan a las razones económicas y de querencia de mayores y mejores oportunidades de vida la de huir de las amenazas al bienestar físico, la vida, derivados de una serie de causas ajenas al migrante, como son los desastres ecológicos, la quiebra de algunos estados o, de manera más general, las situaciones de gran violencia política y civil. El cambio climático se ha presentado hasta ahora como un fenómeno no relacionado directamente con la movilidad de las personas, pero actualmente se habla de las migraciones medioambientales, es decir, de movimientos de población producidos por el cambio climático que reduce las posibilidades de supervivencia en determinadas zonas del mundo, especialmente en las islas y los estuarios poco elevados sobre el nivel del mar. Paradójicamente, la catástrofe natural fija en el lugar del siniestro a la población afectada, con menos recursos o capital social e individual, impidiendo su rápida recuperación y a veces incluso su supervivencia. Hasta 2010 no se reconoció que el cambio climático tenía influencia en los movimientos de población. Aquel año se firmó el Acuerdo de Cancún, 2010, que incluyó entre sus prioridades las migraciones, los desplazamientos forzados y la educación. Los conflictos bélicos producen desplazamientos de personas, de refugiados. De acuerdo con la evolución histórica en las relaciones internacionales, el perfil de los refugiados ha ido cambiando desde 1950. Hasta bien entrados los 70, tras la crisis del petróleo del 73-74, los países de la Europa central y nórdica necesitaban mano de obra extranjera y los refugiados eran bienvenidos. En la Europa meridional el número de refugiados era entonces prácticamente inexistente. En los años 80 crece, especialmente en Alemania, el número de solicitantes de asilo por parte de personas procedentes de países africanos, asiáticos, latinoamericanos. Progresivamente se van externalizando las fronteras de la Unión Europea a países africanos o asiáticos, en el intento preventivo de no dejar que emigren los ciudadanos de estos países hacia Europa. En las últimas 2 décadas ha aumentado considerablemente los movimientos migratorios irregulares desde muchos países del mundo, confundiéndose con los solicitantes de asilo, los refugiados y personas que necesitan protección humanitaria. El derecho de las personas a solicitar asilo se tiene que compatibilizar con el derecho de los Estados de la Unión Europea a regular la entrada, admisión y residencia de extranjeros en sus territorios. En 2015 se produce la llamada crisis de los refugiados. Huyendo de la guerra civil en Siria, casi 1 millón de personas se desplazaron hasta Europa. Únicamente Alemania tuvo una actitud positiva de acogida a los refugiados. Otros países como Polonia o Hungría se negaron en aquel momento a cumplir con las cuotas de aceptación de refugiados establecidas por la Unión Europea. Hoy, en 2022, nos enfrentamos a una nueva crisis de refugiados procedente de Ucrania. Esta crisis es distinta de las anteriores por su elevada velocidad y gran volumen, por la proximidad cultural y geográfica
de estos desplazados que son europeos, cristianos, con oficios y profesiones propios de la clase media, aunque muchos ocupen en el lugar de destino puestos de trabajo temporales y de baja cualificación. Pueden circular en el seno de la Unión Europea con facilidad por 3 meses sin necesidad de visado y reciben hoy en sus casas a quienes huyen de la guerra. No se han abierto campos de refugiados de más de 600.000 personas ni en Polonia ni en Hungría. Cabe decir que Polonia ha recibido a ucranianos como inmigrantes económicos desde hace muchas décadas. En diciembre de 2021, los primeros ministros de estos 2 países declararon el cierre total de fronteras a los refugiados e inmigrantes y suspendieron el derecho a asilo, dejando atrapados en la frontera con Bielorrusia a miles de personas no europeas. En febrero, marzo, abril, mayo de 2022 se acoge a miles de ucranianos, en Polonia sobre todo, en Hungría y en otros países europeos, en Alemania, por ejemplo, que buscan refugio. Se sigue así una política de fronteras abiertas. Paralelamente, se activa la Directiva de Protección Temporal aprobada en julio de 2021 por el Consejo Europeo, que concede protección temporal en el caso de afluencia masiva de personas desplazadas y asume las consecuencias de su acogida, regulando los derechos de residencia, acceso al mercado de trabajo, asistencia médica, educación incluso para los adultos y tutela legal de los menores de edad. En la práctica, la aplicación de esta directiva supone que los refugiados podrán entrar y circular sin trabas en la Unión Europea. Otra cosa es tener el permiso de trabajo. Y podrán elegir el país de residencia. La Unión Europea se erige así como garante de las libertades y los derechos democráticos. Normalmente los conflictos armados empobrecen las economías y sociedades contendientes. En 2019, 9 de las 10 mayores y severas crisis alimentarias se produjeron en lugares del mundo con violencia e inestabilidad endémicas. Yemen, República Democrática del Congo, Etiopía, Afganistán, Sudán del Sur, Nigeria, Haití. Las temperaturas extremas fueron las determinantes conductoras de la inseguridad alimentaria de aquel año. Contribuyeron a empeorar la situación en todos estos países. El conflicto político violento puede ser, por tanto, una consecuencia como también un determinante de los impactos sociales de los azares climáticos. Se forma así un círculo vicioso entre conflicto armado, impacto de los desastres relacionados con ello, vulnerabilidad y subdesarrollo. Una reacción positiva a la entrada de inmigrantes económicos, climáticos, refugiados o retornados es la voluntad y gestión de la integración sociocultural de estas personas en la estructura socioeconómica y en la vida política y cultural. La integración de los inmigrantes y sus hijos se entiende como la interpenetración de los miembros y elementos culturales de 2 o más poblaciones en una única estructura económica, social y cultural. Ello implica cambios profundos en la estructura y composición social anteriores. Existen obstáculos a este proceso. En épocas de crisis económica se pueden desarrollar en el seno de la población autóctona receptora de inmigrantes reacciones de rechazo a estas personas, repercutiendo negativamente en su proceso de integración. Recientemente, el enfoque global de la migración y la movilidad adoptado por la Comisión Europea en 2011, el nuevo Pacto sobre Inmigración y Asilo de 2020 y el Plan de Acción renovado de la Unión Europea contra el tráfico ilícito de migrantes para 2021-25, firmado en septiembre del 21, muestra la voluntad de la Comisión Europea de regular las migraciones. España ha adoptado esta legislación a sus pactos y acuerdos desde 1985. Reacciones negativas a la entrada y presencia de los inmigrantes en los estados de la Unión Europea son el racismo, la xenofobia, los populismos que afloran en ellos. En el contexto de la crisis sanitaria y económica de 2020, rebrotan las actitudes racistas, no solo el conocido racismo de las personas de raza blanca o caucásica contra las personas de color, sino también el racismo institucional, el sistémico, el estructural. Igualmente, cabe hablar de racismo daltónico, colorblind, el racismo ciego al color que niega la existencia de racismo estructural, sistémico.
consiste en negar las desigualdades raciales existentes, afirmando que se ha superado el racismo. Permite mantener la dominación blanca sin que parezca una afirmación de poder. Debe distinguirse racismo de xenofobia. Son fenómenos distintos. Racismo supone la subordinación a la superioridad blanca, al supremacismo blanco. Implica la inclusión de grupos necesarios pero inferiores. La xenofobia implica exclusión del otro. El racismo, al contrario de la xenofobia, no es aceptado políticamente. Es visto como una amenaza a los recursos laborales, sanitarios, culturales, económicos. El rechazo del otro, es decir, la xenofobia, en cambio, es celebrado, ya que por no ser legítimos integrantes del Estado-nación, los otros, los extraños, se pueden rechazar. Los populismos surgen en su inicio con independencia de la existencia de inmigrantes, pero resurgen en concomitancia con los movimientos migratorios que dan pie a discursos anti-inmigración. La oposición a la inmigración se presenta bajo el populismo como una defensa de la identidad cultural o lingüística de la nación y, en consecuencia, como una defensa de la propia nación. El rechazo a la inmigración y al asilo de refugiados se encubre bajo el patriotismo económico y la apelación a la preservación de la cultura o de la lengua identitarias. Se enfatiza la lucha de la voluntad general de un pueblo moralmente virtuoso contra una élite degradada. Élite y pueblo conforman una visión dicotómica y maniquea del espacio político. El populismo actual plantea un modelo de democracia alternativo. No se apoyan los patrones institucionales, representativos y legales de la democracia liberal, sino que ofrece otro modelo que apela directamente a la gente para subrayar la esencia popular de la democracia. Habla de un pueblo más que de una sociedad. Hoy en día la cuestión relevante no es tanto por qué se mueve la gente, sino qué pautas y experiencias de inmigración se diseñan atendiendo a procesos de cambio social más amplios. La movilidad humana es la capacidad, la libertad de elegir dónde vivir y dónde instalarse, más allá de la respuesta automática y pasiva de causa-efecto a una serie de factores más macroestructurales que dan forma a los procesos migratorios. Centrándonos en España, como ha dicho Emilio muy bien, en España era hasta los años 70 un país emisor de migrantes. En los años 50, 60 muchos españoles emigraron a países europeos, especialmente a Alemania, también a Inglaterra y Francia, en busca de trabajo. Según la Organización Internacional de las Migraciones, España actualmente es uno de los 20 países más importantes de destino de las migraciones internacionales, tras Estados Unidos de América, Alemania, Federación Rusa, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos, Canadá, Francia, Australia. Según las recientes estadísticas de migraciones publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, en España hay actualmente unos 47.435.000 habitantes, de los cuales unos 5,5 millones son inmigrantes, lo cual significa que representan en 2022 aproximadamente un 12% de población y un 17% de la población activa. Recientemente, a 1 de enero del 22, ha aumentado la población inmigrante procedente de Colombia, Rumanía, Reino Unido, seguidos por Italia, China, Venezuela, Honduras, Perú. Las cadenas migratorias, es decir, la presencia de un grupo numeroso de población del mismo lugar de origen de inmigrantes anteriores o precedentes, como elemento impulsor de la elección de destino por parte de otros inmigrantes posteriores, sigue siendo uno de los factores determinantes de las llegadas de extranjeros a nuestro país. También hay que tener en cuenta algunas circunstancias políticas internas. Por ejemplo, en el 17 vinieron muchos venezolanos por la situación interna de su país. Puede decirse que en el repunte reciente de la inmigración,
destaca una mayor diversidad de países de nacimiento de los inmigrantes, una mayor feminización y una distribución por edades menos concentrada en las edades jóvenes. También cabe resaltar que casi un 84% de las autorizaciones de residencia de extranjeros de régimen general en vigor en España son de larga duración, mientras que las de corta duración o de residencia temporal sujeta a renovaciones es la de un 16% aproximadamente. En cambio, las solicitudes de protección internacional o de asilo son muy poco elevadas en España en comparación con otros países europeos. Hay que señalar también que la población de origen extranjero sigue concentrándose en las comunidades autónomas más pobladas, como Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana. Julio Iglesias de Usel señaló este dato ya en 2010. En esas comunidades, lo ha señalado Emilio Lamo anteriormente, coinciden proyectos migratorios que priorizan disfrutar de una calidad de vida vinculada al ocio y descanso, los jubilados del norte de Europa, y proyectos migratorios orientados a la vida laboral, son inmigrantes extracomunitarios oriundos mayormente de Latinoamérica y el norte de África. La concentración en las áreas urbanas alcanza aproximadamente un 80% de los migrantes frente a solo un 20% que se ubica en las zonas rurales. Es sabido que el entorno urbano ofrece mayores oportunidades vitales, mayor oferta de bienes y servicios, mejores perspectivas laborales, etc. La crisis económica de 2007-2008 produjo un cambio en la tendencia general que convirtió a España temporalmente en un país de migración. Se produce entonces un reflujo migratorio de forma que parten hacia el extranjero algunos españoles y se produce una reemigración de inmigrantes hacia otros países en busca de trabajo. Por un breve espacio de tiempo, España volvió a ser un país de emigración. Esta crisis económica de 2008 afecta sobre todo a la emigración de inmigrantes cualificados y a la emigración de retorno en España. Lo han señalado Parella y Petrov en 2014. La crisis del COVID-19 afecta igualmente los flujos migratorios al forzar a la inmovilidad a muchas personas deseosas de irse, de emigrar por motivos económicos o políticos y crea un nuevo escenario para analizar el fenómeno migratorio. Por lo que respecta a la situación económica, situaciones de discriminación de esta población, hay que decir que la población de origen inmigrante ha sufrido tasas de paro mucho más elevados que los de la población autóctona. Realmente, si en 2022 la tasa de paro era aproximadamente del 13,65%, la de los inmigrantes por estas fechas era aproximadamente un 22,5%. Por lo que hace las situaciones de discriminación es en la contratación donde sufren mayores problemas estas personas. En España, al igual que en muchos países europeos y occidentales, las explicaciones son culturales. Por un lado, los empleadores pueden sentir desagrado y seguir políticas discriminatorias, seleccionando a los trabajadores a contratar siguiendo sus pautas psicológicas de prejuicios y estereotipos respecto a una supuesta incapacidad o ineficiencia de los inmigrantes para llevar a cabo determinadas tareas productivas. Y a partir de estas apreciaciones estereotipadas, los empleadores toman decisiones individuales en relación con la contratación de algunas minorías étnicas. También hay razones económicas para explicar la discriminación. Los empleadores actúan por interés económico propio, pero pueden tener información incompleta o sesgada sobre la capacitación y habilidades de las minorías étnicas que demandan trabajo.
La reacción de los empleadores es entonces la de contratar a miembros del grupo mayoritario, en nuestro caso españoles. Los estereotipos sobre la productividad de los grupos étnicos les sirve para tomar decisiones concretas sobre la contratación de los trabajadores que más les convienen. Otra explicación es institucional. Los empleadores reclutan y remuneran a sus trabajadores según el contexto institucional en el que deciden y operan. Así, las situaciones de discriminación contra los grupos étnicos varían de un país a otro. Comparando la discriminación contra el colectivo de marroquíes en España, Holanda, Bram Lassi afirma que la posibilidad de que un candidato de origen marroquí a un trabajo es un 6% menos probable de recibir una respuesta positiva que un empleador en España, que un obrero autóctono de un empleador en España. En Holanda sería un 14%, tal vez por la influencia de los debates públicos sobre el Islam, los atentados de terroristas islámicos, etc. Por lo tanto, las decisiones del empleador, según estas explicaciones institucionales, dependen o están influidas por el contexto en el que se toman. Otro tipo de discriminación que ya en 2003 señaló el colectivo IOE es contra los inmigrantes no comunitarios, marroquíes, ecuatorianos, colombianos, que representan más de la mitad de la inmigración no procedente de la Unión Europea. Además de los gitanos, que es una minoría cultural con una presencia significativa en España y con una permanencia de siglos en nuestro país. Los ámbitos en los que existe más discriminación para estas personas son la vivienda, el acceso al empleo, accesos a espacios de ocio, maltrato, acoso en el lugar de trabajo. Y en el caso de los gitanos, experimentan también discriminación en el ámbito institucional. El tiempo de residencia en España para los extracomunitarios juega a favor de su rápida integración, pero en el caso de los gitanos la verdad es que todavía hoy sienten esta discriminación que habría que afrontar o que por lo menos paliar. Otro tipo de discriminación es cultural religiosa. Lo han señalado Rosa Aparicio y Carmen Domènech. Es la discriminación hacia los musulmanes o la islamofobia. Discriminación, prejuicio, hostilidad, trato desigual hacia los musulmanes, que en España es igualmente una violación de los derechos humanos y una amenaza para la cohesión social. En España representa aproximadamente un 5%, 4 o 5%, y aparece la islamofobia en las redes sociales, en el discurso político, en las instituciones, en la educación, en los medios de comunicación. También en la vivienda se sufren, como he dicho anteriormente, discriminación estas personas que encabezan hogares de baja renta y tienen un riesgo de pobreza elevado muy superior al de la población española, un 2,5 veces superior. La encuesta de condiciones de vida del INE de 2019 mostró ya una carencia material severa, ya que muchas familias inmigrantes, un 65%, no podían hacer frente a un gasto imprevisto con sus propios recursos, es decir, sin pedir un préstamo o comprar a plazos, ni pueden permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año. Otro tipo de discriminación se refiere a las prestaciones sociales. Muchos inmigrantes carecen de algunas prestaciones básicas, como el seguro del desempleo. Al derivar estas prestaciones que reciben del Estado del Bienestar de su trabajo asalariado. Eso afecta sobre todo a las mujeres inmigrantes extracomunitarias, que se rigen por el régimen del hogar desde 1913 y se relaciona muchas veces con impedimentos a los procesos de nacionalización en los últimos años. A pesar de todo, persiste una percepción muy extendida
de que los inmigrantes se benefician más de las prestaciones del estado del bienestar de lo que contribuyen a mantenerlo y que en proporción reciben más del estado del bienestar que los autóctonos y son más dependientes de él. Son percibidos como un lastre o como unos aprovechados que explotan la generosidad del Estado en detrimento de la población autóctona. Y esta reacciona defensivamente con animadversión hacia estas personas. Otro tipo de discriminación se da en el sistema educativo. Es una discriminación que depende también del estatus socioeconómico, cultural, lingüístico, que explica el bajo rendimiento de estas personas en las instituciones educativas. Son los centros públicos los que acogen a muchos niños y niñas inmigrantes, muy pocos alcanzan niveles universitarios. El abandono escolar es muy frecuente y los logros educativos del alumnado extranjero son en general mucho menores que los de los autóctonos. En la segunda generación estas diferencias disminuyen claramente. En cuanto a la atención sanitaria y servicios sociales, la discriminación es menor porque los inmigrantes acuden muy poco a centros de atención primaria, únicamente en casos muy concretos, por ejemplo, un parto, acuden a hospitales, son causas no de enfermedad en ese sentido, pero sí que muy pocos tienen un seguro privado, por ejemplo, de salud. La inmigración en España, como ya se sabe, es eminentemente laboral y ha tenido un efecto muy notable en el crecimiento económico y la sostenibilidad del estado del bienestar. Por eso, ese prejuicio del que hablábamos hace un momento debería contrastarse con la realidad de su aportación a las arcas del Estado. Me quiero referir en concreto en este punto a las mujeres inmigrantes extracomunitarias que permiten, gracias a su trabajo, que las mujeres españolas que han rechazado previamente trabajos de servicio doméstico, de cuidado, etc., tareas de cuidado de larga duración, es decir, cuidado de personas dependientes por discapacidad, enfermedad o edad, puedan seguir sus trayectorias laborales, profesionales, con holgura y sin ningún problema. Por lo tanto, además de contribuir al crecimiento económico, al estado del bienestar, en concreto las mujeres inmigrantes extracomunitarias contribuyen muy claramente al bienestar de las mujeres autóctonas. Aquí de nuevo la crisis económica de 2008 afecta a países europeos del centro y norte de Europa de forma muy diferenciada, porque en el tema de los sistemas de cuidado y los mecanismos de reestructuración de estos sistemas de larga duración, el impacto ha sido distinto. En muchos países las contracciones de los cuidados de larga duración son muy numerosos. Por ejemplo, en Alemania, en Suecia, se produce una expansión del sistema de cuidados que viene a sustituir en parte a los oficiales, por decirlo a los institucionales. Y se produce también en estos países, al igual que en España, una refamiliarización de los sistemas de cuidado, pasando de las residencias, del ámbito institucional público al ámbito privado de las familias y del mercado. Con la pandemia del COVID-19, que ha afectado a las personas inmigrantes de una forma particularmente dura, hay que señalar que se han encontrado expuestas al virus y posible contagio en mucha mayor proporción y dureza que otros muchos colectivos por el tipo de trabajo que mayoritariamente desempeñan en el sector de los servicios personales y personas mayores, enfermas y vulnerables, y por las condiciones laborales y residenciales bajo las que viven. Muchas veces acompañan en la residencia a las personas a las que cuidan. También hay que señalar que
además del bajo nivel de ingresos, la escasez de ahorros y la falta de redes de apoyo familiar, así pensaba que tenía, han agudizado estas situaciones. Reacciones negativas ante la inmigración son las que he señalado anteriormente. Únicamente voy a terminar porque el tiempo apremia con algunas reflexiones sobre este problema. La convivencia y respeto a la presencia de otras religiones y culturas en una sociedad puede inducir a valores y pautas de conducta aceptadas por la subpoblación autóctona e inmigrante. Incluso del contacto entre culturas pueden surgir productos culturales nuevos, no solamente híbridos. Por ejemplo, la minoría turca en Alemania y los artistas hip hop en Turquía combinan los ritmos y melodías turcos, las melodías, la música árabes con un estilo folclórico de Turquía de la década de 1960 con música hip hop de Alemania y Estados Unidos. El producto es el hip hop turco, que es más que un híbrido, es la música con la que se identifican muchos turcos nacidos en Alemania, retornados a Turquía, alemanes en contacto familiar o social con turcos. Las políticas europeas y españolas sobre inmigración son restrictivos, pues se llevan a cabo bajo la premisa de proteger a los ciudadanos de los países comunitarios. Pero cabe cambiar la perspectiva y visión que comúnmente se tiene sobre la inmigración, no como una amenaza a los intereses de la población autóctona, sino como un beneficio futuro para ella. Por ejemplo, se suele tratar a los inmigrantes menores extranjeros no acompañados, a los MENA, con rechazo, como una amenaza, como cuando en realidad aquellos que no hayan cometido delitos son una esperanza, son personas jóvenes, futuros trabajadores a quienes se puede formar para cubrir actividades imprescindibles para el bienestar de las sociedades industrializadas. Así pues, aun siendo en la actualidad una pequeña parte de la población de muchas sociedades, las migraciones pueden contribuir en un futuro a su crecimiento demográfico, laboral, económico, cultural y pueden ser un revulsivo en estos ámbitos. En la medida en que las nuevas tecnologías de la comunicación y el transporte se desarrollen y sigan penetrando no solo en las sociedades avanzadas, sino en las subdesarrolladas, la movilidad se acrecentará a través de las fronteras progresivamente desdibujadas en lo cultural. La movilidad seguirá afectando a todo el mundo, a los migrantes e indirectamente a los no migrantes. Involuntariamente estarán en contacto e interactuarán unos con otros. Progresivamente las migraciones constituirán parte del núcleo central de nuestras sociedades multiculturales en el contexto de la mundialización y la globalización. Muchas gracias. Gracias, Carlota. Creo que nos has dado una visión extraordinariamente, luego muy minuciosa y amplia, prácticamente completa del tema. Yo, escuchándote, sin embargo, he ido tomando nota de preguntas que me afloraban sobre temas variados, pero me las voy a reservar para después, antes de escuchar a Joaquín. De modo que, Joaquín, cuando quieras. Buenos días, buenas tardes. Permítanme comenzar con una palabra de agradecimiento a UNIR y al profesor Emilio Lamo de Espinosa, director de este atractivo ciclo, por su invitación de hoy. Es un gran placer compartir mesa con viejos amigos como Carlota Solé y Emilio Lamo de Espinosa. Este seminario versa sobre un puñado de asuntos mundiales que caracterizan el siglo XXI y en esa media docena de grandes asuntos se incluyen las migraciones. Estoy seguro de que a nadie le habrá sorprendido esta inclusión, pero también de que hace apenas un cuarto de siglo la elección hubiera sido distinta. Efectivamente, en este tiempo las migraciones internacionales se han situado en el centro de la atención pública y también de la arena política. Esta centralidad, atestiguada prácticamente cada día por los medios de comunicación, no se explica porque
el número de los migrantes internacionales esté aumentando de manera notable. Por el contrario, aumenta en forma sorprendentemente pausada. Tampoco se explica por qué la ponderación de los costes y beneficios que la inmigración entraña depare un balance más negativo que antaño. La explicación de esa contemporánea centralidad de la cuestión migratoria hay que buscarla fuera de su ámbito, más bien en la esfera de la vida política crispada de finales del siglo XX y las 2 décadas que llevamos del siglo XXI. Y más precisamente hay que buscarla en la aguda politización que padece la cuestión migratoria sin parangón en la historia. Se trata de una hiperpolitización negativa derivada en gran medida por su utilización política en la confrontación partidaria utilizada por parte de fuerzas políticas populistas y xenófobas. Hace unos 3 años, una importante autoridad, Edmund Stoiber, a la sazón ministro del Interior de Alemania y líder del CSU, de la democracia cristiana bávara, afirmó, y cito literalmente, que la inmigración es la madre de todos los problemas. La expresión, sin duda, llama la atención por su contundencia, pero no es excepcional. Sería fácil espigar afirmaciones y declaraciones semejantes por parte de no pocos mandatarios. En todo caso, más allá que esta afirmación o estas afirmaciones, es importante el hecho de que encuentra esta orientación negativa hacia la inmigración, encuentra su correlato en las prácticas y en las políticas de numerosos gobiernos, estados a ambos lados del Atlántico. El convulso clima crispado en el que se desenvuelve la inmigración en nuestros días es relativamente reciente y está en marcado contraste con el pasado. En efecto, podría decirse que en menos de un siglo hemos pasado de algo parecido a la libre circulación, a la no exigencia de pasaportes y visados, a la práctica inexistencia de políticas de inmigración porque no se consideraban necesarias, hemos pasado a una sostenida y creciente deriva restrictiva respecto de la inmigración y el asilo. Hasta hace relativamente poco tiempo, la inmigración era vista por los principales países receptores como necesaria y deseada, y se fomentaba. La principal preocupación de esos países era asegurarse un abundante suministro de mano de obra para alimentar sus economías aún intensivas en factor trabajo. Pero el estado de cosas que estas someras pinceladas describe ha ido cambiando, sobre todo en el último medio siglo, especialmente desde la década de los 70. Desde entonces, el número de y la panoplia de las políticas de inmigración ha crecido, se ha diversificado y entre ellas se ha ido afirmando con especial fuerza, hasta alzarse con la primacía, las políticas de control de flujos hasta el punto de opacar a las constantes. Y ello se ha ido produciendo a medida que las actitudes sociales y políticas hacia la inmigración y el asilo
una inmigración cada vez más diversa y una demanda de asilo también cada vez más diversa, se iban tornando menos favorables. Un temprano hito en el cambio de actitudes hacia la inmigración, al que ha aludido Carlota Solé, fue el desenlace de la gran crisis del petróleo que siguió a la guerra de Yom Kippur en 1973, principalmente en Europa, y que puso fin a 2 décadas de vigorosísimo crecimiento económico, hecho posible por una voluminosa inmigración intraeuropea en gran medida, del sur al centro norte oeste de Europa y también de la cubeta mediterránea meridional y oriental. Como resultado de esa grave crisis, los países más desarrollados del noroeste europeo pasaron del reclutamiento de trabajadores que habían practicado en el tercer cuarto del siglo XX a la obsesión por el control. Cuando los guest workers, los trabajadores invitados temporales que habían sido objeto de reclutamiento, para impedir que esos países se convirtieran en países de inmigración como eran Estados Unidos, Canadá, Australia o Nueva Zelanda, para impedir la permanencia, el establecimiento de esos trabajadores, se había optado por el modelo guest worker. Esto es, trabajadores invitados que hicieran honor a los 2 términos del calificativo. Por un lado, que fueran trabajadores y solo trabajadores, no refugiados, no familiares, y por otra parte que, como uno espera que hagan los invitados, en algún momento retornasen a sus casas, a sus países. Sin embargo, al estallido de la crisis y a los años que siguieron, cuando los países receptores trataron de hacer cumplir esa cláusula de temporalidad y conseguir que se volvieran a sus países de origen los 12, 15 millones de trabajadores que habían sido reclutados, comprobaron que estos habían tomado en serio la invitación y habían decidido permanecer. Y comprobaron que los estados democráticos tienen grandes dificultades en deshacerse de los trabajadores y forzar regresos, retornos masivos. Ello produjo un notable shock en estos países que ha dejado importantes secuelas en la aceptación, en la admisión de inmigrantes y condujo a la adopción de políticas. Por un lado, políticas de control para impedir flujos adicionales y, por otro, políticas de integración que se hacían necesarias por la persistencia desaventajada de los trabajadores migrantes en los países que los habían recibido. El paradigma que siguió a esa crisis fue conocido como inmigración cero, pero esta era un paradigma de imposible cumplimiento porque los estados europeos son estados democráticos liberales que no pueden impedir la entrada o permanencia de personas provistas de títulos habilitantes como el derecho de asilo o el derecho a la reagrupación familiar. Por tanto, lo que se frenó o lo que se impidió fue la inmigración laboral durante mucho tiempo y ello contribuyó a que la inmigración en esa parte de Europa fuera crecientemente vista como no querida. Los inmigrantes y los refugiados eran vistos como needed but not wanted. Desde entonces, y no solo en Europa, asistimos a una creciente preocupación por la inmigración irregular
hasta convertirse en una verdadera obsesión, sino en una psicosis, en contraste con la indiferencia con la que era tratada antes de esas fechas. Puede valer la pena recordar que en los años 60 en Estados Unidos esa cuestión, la de la inmigración irregular, fue tratada en el Congreso, en el Parlamento, y soslayada con una expresión benign neglect, que podríamos traducir por vista gorda o manga ancha, que reflejaba una actitud predominantemente indiferente hacia la inmigración pasiva, hacia la inmigración irregular. Sin embargo, esa preocupación no ha dejado de crecer y se ha traducido en un sostenido endurecimiento de las políticas de control. Un indicador simple de ese clima es la proliferación de muros, verjas y vallas en Europa y fuera de Europa. Alguien ha hecho esa estimación y ha cifrado en unas 70 las existentes actualmente, cuando hace muy poco no pasaban de 7. A la primacía de las políticas de control ha contribuido la construcción de la política común de inmigración y asilo de la Unión Europea. En efecto, si analizamos el acervo jurídico generado por la construcción de esa política común de inmigración y asilo en la Unión Europea, observaremos o comprobaremos que la parte del león de la misma está constituida por medidas y prácticas que tienen por objeto reforzar las fronteras exteriores de la Unión e impedir o frenar la inmigración irregular. Ello deriva, claro está, de los tratados de Schengen que se iniciaron en 1985 y que tras su consolidación y extensión a la casi totalidad de los países, de los Estados miembros de la Unión Europea, supuso la eliminación de las fronteras internas en el llamado territorio Schengen. Y ello tuvo como contrapartida el fortalecimiento de las fronteras externas. Esta fue la razón de ser de la construcción de una política común de inmigración y asilo en la Unión Europea y también se ha manifestado como la principal preocupación. En el caso de los Estados Unidos, el otro gran escenario de la crispación contemporánea, la fuerte deriva restrictiva comenzó algo más tarde, en la década de los 1990. Poco antes, en la década de los 80, en 1978, Estados Unidos, en tiempos del presidente Reagan, había llevado a cabo la mayor regularización producida en toda la historia. Cerca de 3 millones de trabajadores fueron legalizados. Y ello pone de manifiesto el rápido cambio que se ha producido en un breve lapso de tiempo. En el caso de Estados Unidos, el cambio en el tenor de las políticas tuvo que ver en primer lugar con el gran aumento del número de migrantes mexicanos que se establecieron en Estados Unidos, al otro lado de la frontera, en las 2 últimas décadas del siglo XX. Un aumento que alimentó las viejas pulsiones nativistas, esto es de rechazo a los foráneos, que se vieron muy bien representadas por el famoso libro de primeros de este siglo, del politólogo Samuel Huntington, titulado Who Are We? ¿Quiénes somos nosotros?
expresando un temor, una alarma a la desnaturalización de un país considerado anglófono y angloparlante. Ese cambio en las orientaciones se reforzaría poco después con otro importante hito en la deriva restrictiva, los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington y la secuencia de atentados terroristas que le siguió. Ello condujo a la securitización de las políticas de inmigración. Por securitización se entiende la tendencia a ver, observar y tratar un fenómeno desde el punto de vista de la seguridad, lo que autoriza a la adopción de políticas y prácticas defensivas. La deriva restrictiva se ha ido extendiendo a las políticas de asilo, cuestionando y tratando de soslayar el derecho internacional creado en 1951 por la Convención de Ginebra y su sustitución por un nuevo régimen de asilo cada vez menos constreñido por la Constitución y menos generoso que ella. El derecho de asilo, por cierto, no es el único título habilitante que se intenta recortar en nuestros días. Por el contrario, los recortes se extienden también a la reunificación familiar. Las causas de la fuerte deriva restrictiva son varias y complejas y no tengo tiempo de entrar en ellas aquí. Me limitaré a mencionar dos conexas. La primera es el auge de una constelación a ambos lados del Atlántico de partidos o fuerzas políticas hostiles a la inmigración, que hacen del rechazo a esta su principal bandera y que promueven una representación negativa de todo lo que tiene que ver con la inmigración y el asilo, que fomentan y capitalizan temores que anidan en amplios segmentos de las sociedades europeas y estadounidense, contribuyendo a generar la antes aludida hiperpolitización negativa de la cuestión. Estos partidos populistas xenófobos de derecha radical han influido a importantes partidos de gobierno en diferentes países, especialmente aquellos en los que miembros de estos partidos populistas xenófobos han entrado en el gobierno de la nación o han formado parte de las mayorías parlamentarias. La segunda explicación, más de fondo, y con ello voy acercándome al fin, es el deterioro de la valoración social de la inmigración. Como antes decía, inmigrantes y refugiados cada vez son menos queridos en amplios segmentos de nuestras sociedades. Alguien dijo que Europa admite a los inmigrantes que no consigue rechazar. Ello no es del todo exacto, porque también hay inmigrantes deseados y vistos como necesarios. Y ello da lugar a una creciente bifurcación entre unos y otros, que es un signo de nuestro tiempo, y que fue expresada crudamente, con visos de convertirse en política, por Nicolas Sarkozy cuando fue presidente de la República Francesa. Nicolas Sarkozy abogaba por una política de inmigración que potenciase la inmigración choisie, la inmigración escogida, la formada por profesionales y inmigrantes altamente cualificados, frente a la inmigración subie, la inmigración sufrida, la constituida por refugiados, familiares, inmigrantes de baja cualificación y, por supuesto, inmigrantes irregulares. Pero esa orientación, esa distinción es
más fácil de proclamar que de llevar a la práctica. Tratar de hacerlo está llevando a situaciones extremas, rayanas en la inhumanidad. Baste citar los nombres de Donald Trump, de Salvini, del infierno libio, de Orbán y sus amigos polacos, pero también de democracias liberales de gran solera como el Reino Unido y Dinamarca. A ese escenario se añade en tiempos recientes el aumento de cruces marítimos a los que han aludido mis predecesores y de las terribles tragedias que entrañan. Y ello ha contribuido a exacerbar los temores y las alarmas. Esos cruces marítimos y las tragedias que generan tienen un gran impacto político y mediático que opaca no solo a otras facetas del fenómeno migratorio, sino también a otras vías de entrada irregular, como la muy mayoritaria, que es la conocida como overstaying, la de personas que entran con visado de turista u otro visado que no les permite permanecer, pero permanecen más allá de la fecha de caducidad del visado. Ante ella, y ahora sí voy terminando, disculpas, los gobiernos se sienten impotentes y crece la conciencia de que el control de flujos, de entradas, es muy difícil sin la colaboración de países de origen y de tránsito. Ello está dando lugar a un importante cambio en el contenido de las políticas de colaboración con países de origen. Hasta hace poco se formulaban como políticas de ayuda al desarrollo para eliminar las causas profundas que mueren a la inmigración, pero era una política retórica y sin apenas contenido. Ahora la cooperación con países de origen y de tránsito se orienta a conseguir la colaboración en control y evitación de flujos y a la formalización de convenios de readmisión para facilitar y agilizar las deportaciones. Es lo que se conoce como externalización del control de fronteras, que se está plasmando en auténticos acuerdos con el diablo, como el fraguado entre Turquía y la Unión Europea en 2016 y los pactados por Italia con Libia. Esta pretensión de externalización llega al extremo de intentar deslocalizar procedimientos de asilo, como es el caso del ominoso plan del Reino Unido en Ruanda, que puede calificarse de ilegal, ineficaz, caro, inmoral e inhumano, que Dinamarca lleva tiempo explorando y Australia practicando. La Unión Europea lo ha calificado de catastrófico. Termino abruptamente diciendo que en nuestros días se está produciendo en el ámbito de la inmigración una verdadera batalla entre principios éticos y morales y la eficacia restrictiva, y que es una batalla que desgraciadamente se está perdiendo. Gracias y disculpas por la extensión. No, gracias a ti, Joaquín. Bueno, yo creo que hemos escuchado una presentación académica que no despreciaba las dimensiones políticas, la de Carlota, y una presentación que ha incorporado el tema claramente en el discurso político, que es la de Joaquín, lo cual me parece razonable porque no podíamos evitarlo. En el fondo estamos ante un tema con unas dimensiones ideológicas, políticas, electorales muy relevantes, y lo ponen de manifiesto las preguntas que estoy recibiendo, que van todas también en esa misma dirección, ¿no? Yo quisiera lanzar un tema en los pocos minutos que tenemos para debatir, pero en esta dirección, y trayendo la cuestión a España, ¿no? Y trayendo un poco la cuestión a España. Yo comenzaba recordando el libro de Rosa Aparicio y Alejandro Portes, Los Nuevos Españoles, la incorporación de los hijos de emigrantes, que es un libro que tiene como señalaba, un aroma, por así decirlo, positivo. Parece que España está siendo un país capaz, no sé por qué, pero capaz de llevar a cabo procesos de integración de emigrantes
más exitosos que en otros países, ¿no? En general se ha venido diciendo, y esto estoy formando la pregunta, ¿no? En general se ha venido diciendo Estados Unidos siempre ha tenido la capacidad no ya de integrar, sino incluso de asimilar a los inmigrantes, a buena parte de ellos, por lo menos, desde luego no los africanos, como vemos, las viejas emigraciones, mientras que Europa no. Mientras que Europa, los argelinos o los magrebíes en Francia, los turcos en Alemania, no han tenido capacidad de integrarlos, ¿no? Y tiene eso mucho que ver con ese discurso que mencionabas tú. Yo creo que has dicho una frase que es muy relevante: needed but not wanted. Son necesarios por razones laborales, son necesarios por razones también demográficas, yo creo, por problemas de población, pero no son deseados. Claro, esto genera una tensión enorme interna que hace que, por una parte, se atraen y por otra parte se rechazan. Y eso se retroalimenta. Bueno, ¿qué hemos hecho en España para que eso no ocurra, ¿no? Y acabo incorporando algunas de las preguntas que he recibido. ¿Cuál es el riesgo de la islamización en Europa? Que es una de las preguntas que me llegan, o de que Alemania pierda sus características como consecuencia de la inmigración turca. Hablabas de Estados Unidos y del texto de Huntington clásico, Who Are We, que somos nosotros, ¿no? Un rechazo radical de la inmigración hispana, era el libro de Huntington. Estamos ante un riesgo parecido en Europa. ¿Por qué en España, sin embargo, ese proceso de integración ha sido razonablemente positivo? Y me reservo alguna otra pregunta también para más adelante. No sé quién quiere empezar a contestar esta, Joaquín o Carlota. Adelante. Bueno, lo que puedo decir, Alejandro Portes, en este libro o en otras declaraciones, habla de la capacidad de integración de España porque no hay un modelo estricto de integración. Exacto. Y yo creo que es cierto, no hay un modelo, tal vez por la organización del Estado español en comunidades autónomas, algunas de ellas con características propias muy definidas, y tal vez porque la afluencia de inmigrantes de algunas cadenas migratorias se ha dado en estas comunidades autónomas de una forma distinta. Podría ser, lo aventuro como una posible explicación. Yo creo más en los factores culturales, creo que sean los latinoamericanos los que mayormente hayan venido a España junto con los marroquíes, creo que es un punto muy a favor de la posible integración porque se acorta la distancia cultural y lingüística, sobre todo porque de entrada hay menos distancia, también tal vez más facilidad para que puedan tener los famosos papeles, pero yo diría, sobre todo los factores culturales serían los que más determinarían este proceso. Yo estoy de acuerdo con Carlota, no en este caso con nuestro amigo Alejandro Portes, porque yo pienso que sí hay un modelo, sí ha habido un modelo en España, ¿no? O más bien, ha habido 17 modelos, ¿no? Pero que han tenido un denominador común, en gran medida, que ha sido muy favorable a la integración, a la aceptación, a la admisión, y eso desde el primer día. En 1991, cuando apenas había unos centenares de miles de inmigrantes en España, tuvo lugar un debate en el Congreso de los Diputados, porque hubo algún grupo parlamentario que proponía que se adoptase una política de inmigración. Se hizo un debate y se elaboró un documento que fue aprobado por unanimidad, y las primeras palabras de ese documento era: España es un país de inmigración. Cuando teníamos menos de 500.000 de inmigrantes, al mismo tiempo en Alemania había 9 millones de extranjeros y
los representantes de Alemania insistían fervorosamente en que Alemania no es un país de inmigración, ¿no? Entonces esto reflejaba una orientación cultural que se ha mantenido a lo largo del tiempo, ¿no? que ha tenido piezas clave en ello, como la política del empadronamiento, abierto a todos, sin acepción del estatuto legal, ¿no? La política de empadronamiento invita o anima o incluso mandata a todos los residentes en España a inscribirse en el ayuntamiento de su municipio, y ello le confiere ventajas tan notables como la tarjeta sanitaria, la matriculación gratuita de los hijos en los establecimientos escolares, por lo menos durante el periodo obligatorio. Incluso les permite acceso a políticas de inserción que practican algunas comunidades autónomas, ¿no? Bueno, y así podríamos enumerar bastantes otras políticas. España fue uno de los primeros países, desde 1993, en intentar abrir ventanas para la inmigración laboral, que estaba muy restringida en toda la Unión Europea, y así podríamos seguir enumerando rasgos de nuestras políticas. Ahora mismo, pues en estos mismos días, el Ministerio para la Inclusión está proponiendo una reforma de la política de inmigración para facilitar la regularización de los que puedan incorporarse rápidamente al mercado de trabajo, o de jóvenes que pueden desarrollar capacidades interesantes para el mercado de trabajo. Bueno, en España hemos tenido 7 u 8 regularizaciones masivas, y desde que la Unión Europea las desaconsejó intensamente, tenemos una que se conoce como el arraigo, que permite la legalización individual de personas, de una proporción elevada de las personas en situación. De modo que en España ha habido una clara inclinación a favor de los inmigrantes y a favor de su integración. Y ya me paro aquí, pero digamos que el balance no es fácil medirlo, y por otra parte es una realidad diversa y heterogénea, pero podríamos decir que, y desde luego en términos comparativos, el grado de integración conseguido aquí se sitúa en cotas muy estimables. Lo cual es un mensaje muy positivo, un tema extremadamente delicado. Y es curioso, y sería curioso resaltar que es consecuencia de que no ha habido una política, por lo menos que ha habido muchas políticas, por así decirlo, que han sido muy espontáneas, que han sido muy orgánicas, a nivel más de comunidades autónomas y sobre todo entiendo que de ayuntamientos. Sobre todo claro, por eso la política de empadronamiento ayuda mucho en ese sentido, porque ancla la relación de los inmigrantes en el municipio fundamentalmente, claro. ¿No? Y eso es... Tengo 3 preguntas y escasamente 10 minutos. Vamos, tengo bastantes más de 3, pero voy a hacer 3, las dejo encima de la mesa, cogéis la que os parece y la contestáis, ¿no? Y las contestáis. Una de ellas es sobre el futuro de las emigraciones. La pandemia ha incentivado enormemente el teletrabajo, ¿no? El teletrabajo lo que hace es evitar la necesaria movilidad de la mano de obra, y por lo tanto permite trabajar a distancia, permite externalizar el trabajo sin necesidad de traer al trabajador. El teletrabajo puede reducir significativamente las necesidades de migración en el mundo. Una pregunta. Segunda pregunta. ¿Puede ser la inmigración un instrumento para solventar o reducir o paliar los problemas de lo que se ha dado a llamar la España vaciada o la España vacía? Es decir, para evitar esa constante metropolización
de la población del mundo, que es una tendencia muy potente y muy a largo plazo, pero que deja vacías enormes zonas de los territorios de todas partes y desde luego también en España. Y la tercera, ¿creéis que debe haber fronteras abiertas para la inmigración irregular? ¿Cuáles son los límites en el fondo? Esa sería que es la pregunta más complicada, sin duda alguna. Y con esto yo termino mis preguntas y espero vuestras respuestas de la pregunta que os apetezca más coger. Bueno, yo las tres. Bueno, la primera respecto del teletrabajo. Bueno, ya se venía practicando antes de la pandemia. Sin duda se ha intensificado durante la pandemia, pero se venía practicando. Pensemos en Bangalore, por ejemplo, o pensemos en todas estas empresas, ¿no? Si uno llama a preguntar algo, pues le sale una voz que claramente reside en otro continente, y esto viene. Pero claro, hay que tener en cuenta que eso funciona para algunos sectores, no para la agricultura, no para la construcción, no en general para la hostelería, no para el cuidado de personas dependientes, de modo que sí, en alguna medida sí, y la pandemia seguro que ha sido una inyección en esa dirección, pero tiene claros límites, ¿no? Respecto de la España vaciada, mi respuesta es claramente negativa y lo siento, ¿no? Es decir, la inmensa mayoría de los inmigrantes quiere vivir donde se desarrolla la actividad y donde hay más oportunidades, y eso desgraciadamente no es el medio rural, y sobre todo el medio rural sometido a procesos de despoblamiento, del mismo modo que los autóctonos se han ido yendo desde hace siglos y decenios, pues los venidos de fuera también se van, con excepciones, pero realmente están teniendo un impacto muy reducido. Ojalá no fuera así. Y finalmente, si son posibles las fronteras abiertas, claramente no, por supuesto que no, ¿no? Es decir, sería muy fácil argumentar ello, ¿no? Pensemos en Ceuta y Melilla, pensemos en Andorra. ¿Qué pasaría con Andorra si hubiera fronteras abiertas, ¿no? Bueno, digamos que en el mundo contemporáneo existe un gigantesco mismatch entre candidatos a la emigración, entendiendo por tales personas que desearían emigrar a otro país que les ofreciera mayores oportunidades de vida, mejores condiciones de trabajo, etcétera, y digamos metafóricamente el número de plazas que en esos países están abiertas, disponibles a ser cubiertas por inmigrantes. Hace un siglo no había tal mismatch, es decir, los emigrantes eran europeos y iban a países de dimensión continental como Estados Unidos, Canadá, Australia, Argentina, Brasil, donde cabían todos los que fueran. Ahora no, ahora digamos que la disposición a admitir por parte de los países receptores se ha reducido muchísimo, mientras que el número de personas que reúnen las condiciones para ser emigrantes internacionales o que desean serlo es infinitamente mayor que el número de plazas disponibles para ellos. Está claro. Carlota, última palabra. Sí, bueno, seré muy breve porque no hay tiempo, pero coincido con con Joaquín, con la cuestión del futuro de la inmigración. Yo creo que en el sector de servicios personales el teletrabajo no afecta a las migraciones, seguirán llegando mujeres extracomunitarias que realizarán estos trabajos, el servicio doméstico, y
y en servicios personales de cuidado, porque hay que tener en cuenta también la evolución de las sociedades europeas, en este caso en España, en la medida en que cada vez haya más mujeres que se incorporen al mercado de trabajo y en posiciones superiores de estatus, de remuneración, etcétera, hay unas tareas de cuidado de niños, enfermos, etcétera, que siguen existiendo. Por lo que hace a la España vaciada, creo que temporalmente podría ser, si se hicieran campañas estatales para integrar estos inmigrantes en pueblos o en la España vaciada, podría ser que temporalmente pudiera ser un canal para las migraciones, pero de hecho las personas que llegan, que migran y se van a un pueblo de la España vaciada, luego se van a la ciudad, o sea que es muy problemático. Y por lo que hace las fronteras abiertas, yo tal vez tendría una posición más flexible que Joaquín, porque yo creo que en algunos colectivos, en la medida en que los estados, bueno, los gobiernos creen centros de reclutamiento o inventarse algún tipo de institución para acoger a gente joven, yo estoy pensando en los MENA, los famosos MENA, no sabemos cuántos hay, no hay muchos en la actualidad, unos 9.000 se calcula, o alrededor de esta cifra, y creo que habría un efecto llamada muy peligroso, naturalmente, si se abrieran algo las fronteras, pero si se pudiera canalizar este tipo de inmigración de personas jóvenes, tal vez solventaría también muchos problemas de las sociedades occidentales, como es el demográfico, el envejecimiento de la población en Alemania y en España también, pues sería más o menos resuelto, y también el económico, el laboral económico. En todo caso, gracias. En todo caso, parece evidente que la solución al problema, la solución radical y a largo plazo, pasa por generar condiciones que hagan innecesaria la inmigración y, por lo tanto, generar prosperidad, estabilidad, rule of law, orden y empleo en los países de origen. Si tuviéramos eso, y en el fondo ese debería ser la política a largo plazo, el que no tengan necesidad de emigrar de unos países a otros, que lo harían, bueno, pues en porcentajes muy pequeños, por razones de estudio, por razones de empleo, pero no esas emigraciones económicas enormes que estamos presenciando y que van a continuar durante mucho tiempo. Y con esto terminamos esta sesión y terminamos también el seminario Pensar el siglo XXI que hemos estado desarrollando a lo largo de todo este año. Regresaremos el próximo 19 de octubre, regresaremos, como adelantaba, con el tema de Ucrania, con una puesta al día de la situación de la guerra / invasión de Ucrania. Esperemos que para entonces a lo mejor haya podido entrar en una deriva mucho más positiva que la actual, que es claramente muy tremenda, muy horrible. Esperemos que para entonces no sea así, y en todo caso os esperamos a todos ustedes el 19 de octubre para continuar con todos nosotros, con los expertos que nos acompañan, continuar explorando, que es lo que hacemos, explorando algunas de las dimensiones más importantes del siglo XXI. Muchas gracias a todos y buenos días.